Hola a todos y todas, en esta ocasión les traigo un ejemplo de una ecuación diferencial exacta. Es el primero de una serie de ejercicios acerca de esta nueva temática. Empecemos con el primer ejercicio. Tenemos la expresión 2x menos 1 de x más 3y más 7 de y igual a 0. En esta ocasión nos vamos a limitar a estudiar simplemente las ecuaciones así, sin el problema de valor inicial, es decir, sin la condición inicial. Y para eso nos vamos a centrar en el hecho de que esta es una ecuación diferencial del tipo exactas o cuasi exactas. Para eso vamos a ver entonces, primero vamos a definir las funciones de dos variables m de x y, que es igual a la que está al lado de la diferencial x. Entonces esto sería 2x menos 1, y además vamos a definir también otra función de dos variables, que es la que acompaña al diferencial de y o a de y. En este caso tenemos 3y más 7. Una vez que hemos establecido estas dos funciones, nos fijamos en este detalle de que en general esto quiere decir que si nosotros tenemos una m de x, reemplazando esta m aquí, y la n en este factor, tenemos n de y igual a 0, entonces tenemos que comprobar que de m a de y es lo mismo que de n a de x. Si se cumple esta condición, entonces nosotros tendremos que en efecto esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Vamos a ver, para eso entonces vamos a encontrar las respectivas derivadas. Entonces tenemos que la diferencial de m con respecto a y sería igual a 0, porque esta función no contiene a y x es como si fuese una constante. Y lo mismo para el caso de n, la derivada parcial de n con respecto a x. Tenemos que regresar a ver a esta expresión. Esta expresión vemos que no tiene x, por lo tanto esta derivada parcial también es 0. Dicho esto, entonces nosotros decimos que la condición necesaria se cumple, y entonces podemos decir lo siguiente. Podemos decir que existe una función f de x, y, vamos a llamarle, que no tiene nada que ver con la función del teorema de existencia y unicidad, tal que la diferencial o la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser exactamente igual a m, y además la diferencial o derivada parcial de esa misma función f con respecto a y tiene que ser exactamente igual a n. Y a partir de estas dos expresiones que yo estoy suponiendo que existen, entonces yo puedo escoger la que sea más fácil para utilizar una integración. Entonces, por tanto, por ejemplo, en este caso voy a escoger aleatoriamente primero m. Para hacer eso, entonces yo voy a decir que de f a de x igual a m es lo mismo que decir
en términos generales que f es igual a la integral de m de x más una constante que en este caso será dependiente de y. Le he llamado g de y. Esto obtuve simplemente de, entre comillas, separar las variables. He dicho que esto es informalmente, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y me queda m de x y por el otro lado de f. Al hacer la integración de esta expresión, entonces obtenemos esta integral. Ahora, ¿qué tenemos? Que f de xy, si ya reemplazamos, f de xy es igual a la integral de m, que es 2x menos 1 de x, más una g de y que viene a ser la constante, entre comillas, que depende de y. Ahora bien, esto es fácil integrar. Nosotros sabemos que esta integral con respecto a x es 2x cuadrado sobre 2, entonces esto simplemente nos queda x cuadrado, y la integral en este otro lado nos queda simplemente menos x más esta g de y. Pero nosotros ahora podemos decir que esta diferencial o esta derivada parcial de f de y, que es n, es decir, esta expresión, podríamos también decir que esta expresión, al derivarla con respecto a y, podemos obtener algo parecido a esto. Entonces veamos qué es lo que pasa. La derivada de esta función que hemos obtenido con respecto a y, por un lado, es igual. Vamos a hacer con dos colores para que se pueda diferenciar. Tenemos por este lado la derivada con respecto a y de esto es 0, menos la derivada con respecto a y de x también es 0, y simplemente nos queda g' de y. Por el otro lado, nosotros tenemos que esto tendría que ser igual a n, puesto que de f de y hemos dicho que es igual a n, y n es igual a 3y más 7. Entonces, nosotros de aquí vemos que lo que nos queda para hallar la función g de y que no conocíamos de esta constante, entonces vamos a decir que tenemos una ecuación diferencial ordinaria separable, porque esto es lo mismo que escribir que la derivada de g con respecto a y es lo mismo que 3y más 7. De aquí se desprende entonces que de g es igual a 3y más 7 por dy, y esto entonces nosotros ya podemos integrar como hacíamos en videos anteriores. Ya tenemos separadas las variables y podemos integrar, y de esta manera entonces nosotros tenemos el resultado de que g de y es simplemente 3y cuadrado sobre 2 más 7 veces y, y vamos a dejar ahí, deberíamos poner una constante, pero vamos a hacer referencia a la definición original para ver de dónde sale esta constante, de dónde podría ser incluida esta constante. Entonces nosotros hemos visto que df a de x, si observamos esta expresión original acá, que es m, diferencial de x, más n, que nosotros hemos dicho que es df a de y, diferencial de y, igual a 0. Entonces nosotros reconocemos que esta es la diferencial exacta de f, se dice eso, esto es la diferencial de f. Voy a poner entre paréntesis simplemente para hacer énfasis en que esto es una diferencial, la diferencial total de esta función, así se define, y vemos que es igual a 0, según dice esta ecuación. Cuando esto sucede, no hay otra alternativa que la f sea una constante, porque es la única manera en que
la diferencial sea 0 o la derivada si queremos sea 0. Entonces esto es equivalente a decir que f de xy tiene que ser obligatoriamente una constante. Y como f de xy ya tenemos calculada de esta manera aquí, incluso ya tenemos g de y, y podríamos agregar una constante, como les había dicho, voy a ponerle la constante k, pero vamos a ver por qué después esta no es necesaria, ya que se va a hacer, ya que se puede ser absorbida por esta constante c. Entonces tenemos, reemplazando f de xy, tenemos x cuadrado menos x más g de y, que hemos dicho que es esta expresión aquí, 3y cuadrado sobre 2 más 7y, incluyamos la constante k, y eso hemos dicho que es igual a una constante c. Si nosotros pasamos al otro lado esta constante, entonces vamos a tener que toda esta expresión es igual a una constante, y por eso no es necesario utilizar esta k que está en este lado. De esta manera nosotros hemos obtenido la ecuación o la expresión algebraica que representa la solución general implícita, puesto que y no está en función de x, para este problema. En cuanto al teorema de existencia y unicidad, sigue siendo válido aquí. Simplemente habría que despejar de y a de x, y esa función que nos queda del lado derecho habría que derivarla parcialmente con respecto a y luego de eso determinar la región o las regiones de continuidad de esa expresión o de esas expresiones, y así sabríamos que cuando tengamos una condición inicial, entonces nosotros podríamos ver en qué partes de esa región esa solución existe y es evidentemente única. Por otro lado, tenemos el hecho de que hay problemas en los que esta ecuación diferencial de este tipo podría no ser exacta. Vamos a ver un ejemplo parecido. Tenemos 2x más y de x menos, fijémonos en que hemos puesto menos, x más 6y de y igual a 0. En este caso nosotros tenemos que fijarnos en que, en primer lugar, la expresión a la que queremos arribar es m de x más n de y igual a 0. No dice menos ni ninguna otra cosa. Entonces, dado que aquí tiene que estar más, entonces yo tengo que reescribir, me veo obligado a reescribir nuestra expresión original de la siguiente manera: 2x más y de x, esto queda igual, más, y voy a utilizar un corchete para encerrar esto que está aquí, menos x más 6y de y eso igual a 0. Entonces aquí veo que más por menos evidentemente es menos, que reproduce lo que tenemos adentro o lo que tenemos aquí arriba, digamos. Entonces de esta manera yo ya tengo exactamente el modelo que tenemos aquí de la ecuación diferencial exacta o cuasi exacta, y de esta manera asimismo ya podemos identificar aquí cuál es m y cuál es n. M de xy, si se quiere m de xy, entonces es 2x más y n de xy tendrá que ser pues menos x más 6y entre paréntesis, o podemos romper los paréntesis y decir que es menos x menos 6y. Dicho esto, entonces nosotros podemos acudir a la condición necesaria para que esta ecuación sea, para que esta ecuación diferencial sea exacta, y de esta manera entonces decimos que tenemos que comprobar que de m a de y tiene que ser igual a de n a de x. Entonces tenemos, por un lado, de m a de y, tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y es igual,
En este caso tenemos que la derivada con respecto a y de esta expresión 2x nada más es 0 y de y es 1. Y por el otro lado tenemos la derivada parcial de n con respecto a x, y en este caso de n a de x será, en este caso tenemos que es menos 1 y en este caso tenemos que es 0. Ahora bien, una vez que ya tenemos esto, podemos comparar los valores y vamos a decir que en el caso de m a de y tenemos que es 1 y en el caso de n a de x tenemos que es menos 1. Esto claramente vemos que es diferente, entonces no se cumple la condición necesaria para que esta ecuación diferencial de este modo expresada sea una ecuación diferencial exacta, y por lo tanto entonces nosotros podemos concluir que la e original no es exacta. Veremos en videos posteriores que quizá es posible encontrar un factor integrante que nos permita convertir esta ecuación diferencial que no es exacta en una que sí es exacta y realizar el procedimiento que vimos en este ejercicio como para poder resolverla mediante este método. Por mí eso ha sido todo en esta ocasión. Espero que les haya servido como primer ejemplo para estas ecuaciones diferenciales exactas para poder introducirnos en este nuevo tema. Pásense por la descripción y únanse al club de lectura. Espero que estén bien y hasta pronto.